¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos ahora con Juan Paredes Castro, un maestro del periodismo, quien además ha escrito mucho sobre cómo se ha ido debilitando la figura presidencial. Y lo titula además en uno de sus libros La presencia ficticia. También has tratado sobre esto, Juan, el día de hoy en tu columna. Bienvenido. Buenas noches, Augusto. Un gusto. Explícanos este concepto. Bueno, primero te diré dos cosas sobre este gabinete, ¿no? Es el gabinete que en 4 o 5 días ha podido hacer el presidente Gerí. Muchos podrían haber deseado un gabinete mejor, pero es lo que ha podido hacer el presidente, ¿no? Ahora, mucho depende de con qué parámetros, con qué objetivos y con qué exigencias este gabinete funcione. Pero para comenzar, creo yo que la designación del presidente del Consejo de Ministros es una designación bastante acertada. La de Ernesto Álvarez. La de Ernesto Álvarez, ¿no? Porque reúne en él a una persona íntegra, probablemente muchos no estén de acuerdo con su postura de centro derecha o de derecha, pero es el que puede articular el trabajo de un gobierno de día a día. Tiene el peso suficiente para liderar este gobierno. Así es, porque él y el presidente lo que tienen que hacer ahora sobre ese gobierno constituido en la tarde de hoy, lo que tienen que hacer es escalar ese otro nivel que casi todos los gobiernos lo rehuyen, por temor, por complejo, por prejuicios o por incapacidad. ¿A eso te refieres con la presencia ficticia? Sí, la construcción de una jefatura de Estado real y efectiva. Porque cuando a la presidencia no se le acompaña una jefatura de Estado en el sistema político que tenemos, termina siendo esa presidencia sencillamente ficticia, como es el título de uno de mis libros. Claro, ¿no? Se tiene que ejercer el poder. Claro, porque en otros sistemas políticos tú tienes claramente la figura, la presencia y la investidura de un jefe de Estado neto y concreto, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra, ¿no? La jefatura de Estado descansa en el monarca o en la monarca, ¿no? Y lo mismo pasa en todas las repúblicas monárquicas de Europa. Pero en nosotros tenemos esa cosa híbrida que no es tan francesa ni tan americana la presidencia, ¿no? Es un híbrido que necesita de adornarse, por ejemplo, de una presidencia de Consejo de Ministros a la que le llamamos nosotros primer ministro, que no existe. Ese primer ministro no existe, ese premier tampoco. Es un jefe de gabinete. Claro. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, cuando hemos tenido las dictaduras en el siglo XX, por ejemplo, para no hablar ya de muy atrás, ¿no? Las dictaduras que pasaban tomaban todo. Entonces, en las dictaduras hemos visto tomar a la jefatura de Estado, jefatura de gobierno, te tomaban los medios de comunicación, te tomaban la justicia. Los dictadores toman todo, ¿no? Entonces, y cuando nos tocaba recuperar la democracia y teníamos a un gobierno civil, el gobierno siempre empezaba a tomar lo que podía, es decir, el gobierno, pero no tomaba la jefatura de Estado. Pero las dictaduras sí la toman. Pero de repente por ese miedo de que aglomere demasiado poder nuevamente. Claro, porque... Y fruto del trauma de la dictadura Claro, reciente, entraba un gobierno. Poníamos muchos frenos. Por ejemplo, en Belaúnde yo veía que sí podía todavía ejercer la jefatura de Estado. Se le notaba porque llamaba, mandaba mensajeros, coordinaba. Bueno, Alan también. Alan también, ¿no? Alan dos. Pero lo que les faltó a los dos, a Belaúnde y Alan García, es que hacer de sus primeros ministros los gobernantes del día a día, ¿no? Hacer que ellos asuman el día a día, ¿no? Pero el protagonismo, pues, ¿no? del presidente electo, el de estar en todo, hace que ese gobierno del día a día lo tenga también él. Pero, ¿qué opinas, por ejemplo, antes de que pudiera haber conformado su gabinete, hubo muchas críticas de sus detractores? ¿Qué está haciendo? Todos sus actos son inválidos, si no tiene gabinete, si no está acompañado de un ministro. Porque nos jala la costumbre, pues. La costumbre es ver siempre a un presidente débil, ¿ya? A un presidente que probablemente pueda o no pueda, ¿no?
Pero el presidente todo lo puede. Esa cosa que... No, es decir, nosotros tenemos aquí, cuando uno juzga el trayecto de esta presidencia, la tenemos casi monárquica, pero por eso mismo es triste. Es decir, un presidente puede hacer lo que le da la gana. Claro, pero no hace nada. Pero el pues. problema es que se desgasta porque descuida la jefatura de Estado. Es lo que pasó con Dina Boluarte, lo más evidente. ¿Por qué un virrey, en tiempos ya viejos, un virrey en el Perú concentraba el poder político, el poder militar y muchos otros poderes más, la encarnación del virreinato y todo lo demás, porque tenía todos los poderes en sus manos. Claro. ¿No? Entonces, pero reportaba al rey. Nosotros tenemos un jefe de Estado que no reporta a nadie obligatoriamente. No reporta. Claro que está sujeto a una vacancia. Cada vez que se reúnen los votos necesarios, un presidente puede vacar. Esa es la debilidad de nuestro sistema político. Ese sistema no está bien, ¿no? Eso no está bien. No está bien porque, tener tantos presidentes deberíamos tener un juicio constitucional bien hecho, donde un presidente pase por su proceso, ¿no? Y lo sacas. Esto de la incapacidad moral permanente y eso de disolver, muy ambiguo, ¿no? Eso de disolver el Congreso. Entonces son armas bastante subalternas puestas en la Constitución para debilitar a un poder y sacar al otro, ¿no? Pero esa anomalía tiene que terminar. Y lo que lo he visto yo a Gerí en estos días, no es que Gerí venga de una experiencia política a dar lecciones, pero lo que le he visto es probablemente por instinto hacer lo que yo no veía hace tiempo. Es decir, a alguien que no escucha lo que le dicen, oye, estás yendo a visitar las cárceles, pero deberías hacerlo con un ministro a tu costado para que pueda ser válido el acto que estás ejerciendo. Oye, puede necesitar a un ministro de Estado si va a firmar un decreto o una resolución o alguna otra cosa, un convenio, pero si está visitando la cárcel por su propia iniciativa, es el jefe de Estado el que lo hace. Así es. Y si tú invitas a tomar un café al señor Gálvez a Palacio de Gobierno, no estás en contubernio alguno, estás ejerciendo tu función de jefe de Estado, porque la Constitución te lo dice. Lo que pasa es que como muchos quieren ver eso muy reglamentado, hay solo dos líneas, dice, el presidente de la República es también el jefe de Estado. Punto, nada más. Está clarísimo, pues. Clarísimo, pues. Entonces, nadie lo ha entendido. No han entendido la dimensión de eso, de ese concepto, Juan. Claro, entonces tú puedes negociar, puedes articular, ¿no? No digo que llegues a conspirar, pero eres el jefe de Estado, ¿no? Porque la sociedad tiene sus demonios, como los demonios que probablemente vamos a ver en la marcha de mañana, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar de eso. Pero la política, tengo que hacer una breve pausa. Pero la política tiene sus bandidos. Entonces tienes que moverte entre bandidos y demonios, ¿no? Y para eso tienes que ser un lúcido hombre de como lo hacemos los periodistas también. Claro. Vamos a una breve pausa y continuamos con Juan Paredes Castro. Bueno, continuamos conversando con el maestro Juan Paredes Castro. Juan, querías seguir conversando sobre esto que se ha perdido, que es que entienda la verdadera dimensión del cargo el presidente de la República. Mira, Augusto, yo a veces peco quizás de necio con este tema, porque cada vez que lo toco lo hago en coyunturas así, un poco atravesadas por las crisis y las desavenencias con nuestro propio sistema, ¿no? Pero en el fondo creo yo vale la pena insistir, porque quizás la gente puede entender mejor que nuestro sistema cojea precisamente de esa pata. No de ahora. ¿No? De hace toda la historia. Casos. Toda la historia. Por ejemplo, te cuento solamente para hablar de este siglo XXI, no el siglo pasado, ¿no? Porque ya en el siglo pasado las dictaduras nos han demostrado que lo tenían todo y las democracias que solo agarraban una parte, ¿no? Y terminaban débiles. Por eso siempre decía, ¿no? El sistema oscila en el péndulo entre gobiernos militares fuertes y democracias civiles débiles. Lo típico, pues, ¿no? Pero no. Ahora, del 2021 para acá, del gobierno de Toledo, en el gobierno de Toledo, nosotros vimos la baja aprobación de Toledo, ¿no? Entonces... era un error estadístico, recuerdo que podría incluso haber estado en cero, ¿no? Podría haber estado en cero, ¿no? Pero nos preocupó el hecho
de que como teniendo buenos ministros, porque si hay algo que lo salvaba a Toledo, era que tenía buenos gabinetes. Sí, claro. Quizás por eso... Ferrero, Kuczynski. Quizás por eso él se echaba un poco a la cama, ¿no? Sí, bueno. ¿No? Mejor. A la cama y a las canas. Sí. Entonces, Alejo Miró Quesada, el director del Comercio, yo era el editor político. Y, potente el comercio en esa época, así ¿no? Así es. ¿No? Y veníamos de salir del fujimorismo, ¿no? Sí. Pensamos en un editorial de primera página, ¿no? Paso al costado. Un pedido decente, honesto, limpio al presidente. Le pedían a Toledo que dé un paso al costado. Un paso al costado. ¿En qué sentido? Pero de manera limpia, no era una conspiración, no era hacerle un daño. Pero no que renuncie. No. Le pedíamos simplemente que él asumiera con más potencia, con más fuerza la jefatura de Estado, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que ejerciera la jefatura de Estado, que eso necesitaba el país para articular frentes, críticas, ¿no? Incluso tienes campañas, pues, ¿no? Entonces, si tú ejerces tu jefatura de Estado, porque la jefatura de Estado te pones sobre toda la organización política del país, puedes convocar, pues, a partidos también, ¿no? En lugar de escuchar una llamada amenazante y condicionante de Luna, como te he escuchado yo ahora, sí, claro, en el programa. ¿No? Inaceptable. Oye, tú le dices, ¿sabes qué? Cuelgue el teléfono y vente acá. Y lo pones a Luna delante, pero ejerciendo tu cargo de jefe de Estado. Oye, tú me pides cuentas, bueno, vamos a arreglarlo eso acá. ¿Ah? Como debe ser. Exacto. ¿No? Como probablemente lo hacía, pues, en otros tiempos Ramón Castilla, ¿no? Probablemente. Claro. Ingeniosos y talentosos en la política. Pero Toledo lo tomó como una afrenta. Toledo, con todas las explicaciones que le dimos, que el día a día lo podía llevar Ferrero, su primer ministro en ese momento, y él dedicarse al que... Pero lo entendió mal. Se resintió, fue una pataleta muy fuerte, ¿no? Y prácticamente nos puso a nosotros en una situación como de golpistas, ¿no? Y la otra situación bastante que yo percibí incómoda para ese momento era que Humala atravesaba una crisis de gabinete, una crisis, creo yo, de cambio de gabinete, pero al borde de la disolución, ¿no? Entonces, esas crisis típicas que tenemos nosotros. Y llamó a Luz Salgado a Palacio de Gobierno. Y Luz Salgado hizo evidente su negativa a ir a hablar con el presidente. Porque para ella, Luz Salgado para mí, una respetable congresista, una respetable presidenta del Congreso, ¿no? Una buena persona para mí, pero que ahí se equivocó, porque mandó decir de que no correspondía y sí acudir al llamado de un presidente. Precisamente sí. Sí correspondía, pues, porque claro, no se ha entendido bien. Muy interesante que el presidente puede llamar y debe convocar. Claro. ¿No? A estos mismos chicos de la generación Z, ¿no? Que desde mi punto de vista no solo están fuera de foco y fuera de la realidad, sino fuera del abecedario, porque le están haciendo daño a un logotipo que podría ser bueno, generación Z, que pinta bien, pero que se articulen mejor, ¿no? Y se informen mejor para no ser usados, ¿no? Ya fueron usados. Ya no fueron usados. Bueno, Juan, te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros esta noche. Siempre gracias. Importante escuchar tu voz de la experiencia, ¿no? En momentos críticos como estos. Te agradezco por tu tiempo, de verdad. Salir, ¿no? Y ver una luz al otro lado del túnel. Es lo que todos queremos. Gracias. Ha sido Juan Paredes Castro. No hay tiempo para más.